En un escenario regional atravesado por la guerra, la polarización extrema y el avance de discursos autoritarios, en todo lo que es Medio Oriente, tenemos a un analista político argentino que es Darío Teitelbaum, que precisamente lo tenemos en línea. ¿Qué tal, Darío? Te saluda Fernando Aguinaga desde la 89.5 Radio Municipal de General Rodríguez. Hola, Fernando. Gracias por llamar. No, por favor, gracias a vos, que sé que estás ahí de viaje, tenemos unas cuantas horas de diferencia. Más bien, gracias por contestarnos. Cuéntanos un poco cómo se está viviendo actualmente en el escenario regional este tema de la guerra, que es muy complejo y que todavía no llegan signos de paz, ¿no? Y aparte vos sos un dirigente histórico de la izquierda israelí que promueve la paz, la convivencia entre los pueblos, los derechos humanos, la justicia social y una solución política al conflicto en Medio Oriente, ¿no? Aparte sos vos dirigente de Merex, una organización mundial, ¿no? ¿Hola? Hola, 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 hola. Se nos fue. ¿Hola? Espérenme un momento. ¿Me escuchás? Ahí te escucho, Darío. Te estaba perdiendo, perdón. Mil disculpas, te estaba perdiendo. Todo bien. Te preguntaba... Déjame colocarlo. No, escuché la pregunta, Todo bien, déjame colocarlo, por favor, en 3 escenarios. Sí, por favor. Hay 3 escenarios que acá son de los más importantes para comprender qué ocurre a nivel geopolítico en la región. Uno es el tema de Irán. Es decir, en este momento el gran despliegue militar norteamericano, que va a ser acompañado con despliegue militar israelí en caso de que haya ataque, y por el otro lado al mejor sistema de Trump, ese modelo de, por un lado, despliegue de fuerzas y por el otro lado, negociación, que es lo que está ocurriendo ahora, cuando el principal temor de Israel es que Trump negocie solamente el tema atómico, que es lo que más preocupaba a Israel hasta antes de ayer, y no toque otros temas que tienen que ver con la calidad del régimen, que tienen que ver con la represión, que tienen que ver con la capacidad balística, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es un escenario. El segundo escenario es lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, cuando Israel está en este momento en el 53% del territorio de Gaza. Quiere decir que los 2.200.000 residentes, habitantes de Gaza, están concentrados en una zona de que es solamente el 47% en condiciones humanitarias pésimas, estamos en pleno invierno, etcétera, etcétera, y aún el Hamas sigue gobernando. Y aquí también hay una duda israelí respecto a las intenciones grandilocuentes de Trump respecto al gran proyecto del Medio Oriente, que por lo pronto no parece serlo. Lo único que pasó de manera significativa es que no hay más rehenes israelíes en la Franja de Gaza, ni vivos ni lamentablemente muertos. Eso por un lado, y por el otro lado se abrió la arteria central de movimiento entre Gaza y Egipcio, que es el paso de Rafah. El tercer escenario, ¿qué es lo que ocurre en la Cisjordania, o como yo lo llamo, los territorios ocupados? Que es una violencia sin par por parte de los colonos contra árabes, en su gran mayoría indefensos, ¿sabes? Pobladores, no tienen ciudadanía, pero son ciudadanos de cierta manera, que eso también agrega mucha tensión. Habiendo presentado estos 3 flancos, estos 3 planos, la situación sigue siendo muy tensa y no se prevé una solución al problema raíz de la región, que para mí sigue siendo el problema palestino, es decir, la injusticia de la ocupación, y ver cómo se termina esta situación, ya que los palestinos merecen tener la autodeterminación. Por el otro lado, en la exigencia de Israel de reconocernos como el Estado democrático y judío, también es una exigencia justa. Darío, vos sos un dirigente político de la izquierda israelí.
¿Cómo describirías el clima político actual en Israel y qué lugar ocupa hoy una fuerza como Meretz en ese escenario? A ver, en la política israelí es víctima de tres situaciones. Una no forzada, que fue el ataque del Hamas el 7 de octubre del 2023, que fue una tragedia mayor, que fue una masacre, etcétera, etcétera, y los posteriores resultados en la Franja de Gaza. Eso es lo que sigue dominando la escena. Pero por el otro lado tenés una intención de Netanyahu y sus colaboradores de cambiar las reglas del juego, lo que nosotros llamamos el golpe de Estado judicial, y que de cierta manera es parecido a lo que ocurre en otros lugares, en los cuales las garantías personales e institucionales no se prevén más, es decir, no son más parte del juego. Nosotros hacemos lo que queremos, estamos acá para gobernar. Eso por un lado. Y por el otro lado, y algo que duele mucho a la mayor parte de la población, es la falta de intención de Netanyahu de que haya una comisión judicial que revise el 7 de octubre, el 6 de octubre y el 8 de octubre, lo digo por supuesto de manera figurativa, que se niega de todas maneras a que haya alguna clase de investigación que eche luz a cómo llegamos a la situación, que el Estado de Israel, una potencia militar, llega a la situación de que 1.200 de sus ciudadanos sean asesinados a lo largo de 11 horas en los límites en la región donde yo vivo. Darío, vos que sos un hombre que vive, sos argentino, sos israelí, vives hace mucho tiempo allá en Israel, ¿crees que la sociedad israelí se ha corrido definitivamente hacia la derecha o todavía hay un espacio para una reconstrucción del campo progresista allá en Israel? Si yo tuviera la respuesta a tu pregunta, yo no estoy seguro que estaríamos hablando, sino yo estaría haciendo campaña. Yo creo que acá hay dos procesos, un proceso que es irrevertible, o que, digamos, lo que ocurrió el 7 de octubre del 2023 lo fortaleció, que es la idea de que no tenemos con quién hablar. Es una idea instalada y falsa. ¿Por qué? Porque nosotros sí podemos hablar con la Autoridad Nacional Palestina dirigida por Abu Mazen, que no son, digamos, no son la Madre Teresa, ¿ok? Pero de todas maneras evitan atentados, son parte, digamos, del ecosistema de Israel, hay negociaciones, se va a Ramallah, se vuelve a Tel Aviv o Jerusalén, etcétera, etcétera. Netanyahu siempre se negó a hablar con ellos, incluso bajo el precio de promover al Hamas, porque Netanyahu fue quien, por medio de dinero y por medio de sanciones, lo promovió el Hamas. De manera que, ahora, ¿qué es lo que tiene que pasar? Un paso de liderazgo que propone un programa. Yo creo que una vez que haya un programa propuesto de una paz extensiva en el Medio Oriente, propuesto por Israel, que Israel toma responsabilidad por eso, yo creo que la mayoría israelí lo va a apoyar. Ahora, ¿por qué creo esto? Porque esto ocurrió en el pasado. El programa que propuso Rabin en 1993, lo que después llamamos Acuerdos de Oslo, al principio fue impopular, pero luego recaudó el 72% del apoyo. Ahora es cierto que pasaron 30 años, es cierto que tenemos 300.000 colonos más en Judea y Samaria, en los territorios ocupados. Si vos me preguntás si es irreversible, no es irreversible. Si vos me preguntás si la situación actual ayuda a que se genere un gobierno pro paz, yo también creo que es difícil eso. Darío, estamos hablando de liderazgos y ¿qué responsabilidad le atribuís al actual liderazgo político israelí en lo que es la profundización del conflicto? A ver, parte de eso tiene que ver con el derecho defensivo de Israel. Y que yo no creo que hay ningún ciudadano que te va a decir Israel no tenía derecho de responder a la tragedia, a la masacre del 7 de octubre del 2023. Pero yo lo que no puedo aceptar son las dimensiones de la represalia
o la respuesta defensiva, o lo que también tiene elementos, a mi gusto, de venganza que ocurre en la Franja de Gaza. Quiere decir, ahora, yo no entro en la discusión semántica si se trata de un genocidio, no se trata de un genocidio. Yo creo que se necesita una perspectiva histórica mayor para entender exactamente qué pasó, qué se hizo, qué es justificado, qué es no. Ahora, evidentemente, el gobierno actual es responsable de todo. Pero no solamente el actual, no nos olvidemos, Netanyahu está en el poder 19 años. Es decir, no estamos hablando de una política puntual de estos días. Estamos hablando de un Netanyahu que se dedica, digamos, a procrastinar las situaciones, a no tomar decisiones o llegar a la situación en la cual no hay otra alternativa. Es lo que está haciendo acá. Todo eso para mantenerse en el poder. Y no nos olvidemos que sobre la cabeza de Netanyahu penden 3 causas penales que están siendo en este momento juzgadas y que la situación bélica no permite que el juicio llegue al final y que haya un veredicto respecto a la responsabilidad y la culpabilidad de Netanyahu en estas causas. De manera que, para cerrar la respuesta a tu pregunta, este gobierno tiene todos los motivos posibles para tratar de perdurar lo máximo posible. ¿Por qué? Porque después se le viene la Mahoma. ¿Sí? Entonces, eso puede explicar muchas de las políticas de Netanyahu, que no tienen una lógica, geopolítica, no tienen ni siquiera una lógica política, sino que son fundamentalmente tácticas de supervivencia. Darío, estamos hablando de democracia y hablamos del gobierno de Israel, siendo vos un político argentino, israelí, residente en Israel. ¿Cómo ves el avance de los gobiernos cada vez más radicalizados allá en Israel? Y si está en peligro lo que es la democracia israelí. La democracia israelí está en peligro no por lo que ocurre hoy en día en Israel, sino por la falta de integración del 20% de la población, que son los árabes israelíes, que son ciudadanos, pero si vos me preguntás si son ciudadanos plenos, es cierto, hay miembros del Parlamento, ejercen, pero de todas maneras, si vos me decís que son parte de la nación de Israel, no lo son. Y desde este lugar hay fuerzas israelíes que no ven la situación de la vida de los árabes israelíes como una cosa permanente. Con esto no quiero agregar más palabras, porque la falta de permanencia de la situación justamente lo dice todo. Respecto a los territorios ocupados, de ninguna manera hay una estructura democrática o alguna estructura que de futuro se prevea como democrática. Es decir, se trata de ciudadanos sin ciudadanía, se trata de pobladores sin derechos, y es cierto que existe la Autoridad Nacional Palestina, pero ella rige más o menos en lo municipal, agua, trata de proveer servicios, etcétera, pero no tiene derecho político pleno. ¿Por qué? Porque Israel se lo frena. Quiere decir que cuando hablamos del concepto de la democracia israelí estamos hablando de algo muy reducido, y eso se reduce cada vez más por medio de un blitz, de un ataque legislativo de toda clase de leyes descabelladas, que su único objetivo es a largo plazo mantener a Netanyahu y a la derecha en el poder. Quiere decir que el temor no es temor por algo que vendrá, es temor por lo que está ocurriendo en la sociedad israelí hoy, pero no es solamente temor, es oposición a ese temor y por lo pronto una clase de lucha civil que no da todos los resultados, pero teniendo en cuenta que en octubre del 2026 están previstas las próximas elecciones, puede ser que todo cambie de rumbo de los gobiernos de Israel. Darío, vos como un hombre de la política o como un analista político aparte, como un israelí,
¿cómo se puede criticar al gobierno israelí sin ser acusado automáticamente de antisemitismo? Mira, estás tocando un tema que es muy escabroso. No toda crítica que parece crítica a Israel es solamente crítica a Israel. No, hablo específicamente del gobierno actual de Netanyahu. Sí, por eso, a eso voy. No toda crítica es necesariamente inmediatamente antisemitismo. El límite entre ambas clases de críticas es muy fino. Y quiere decir que por el lado de Israel, sin ninguna duda, las políticas israelíes demandan una respuesta humanista y no necesariamente anti-israelí y seguro que no antisemita. Y esa respuesta humanista lamentablemente fue cooptada por los sectores más radicales que no se enojan por lo que ocurre en Irán, pero se enojan por lo que ocurre en Israel, teniendo en cuenta que en 2 días, al parecer, asesinaron en Irán entre 17.000 y 25.000 personas, que es el tercio de los caídos en Gaza. Quiere decir que, primero que nada, estamos hablando de subjetividades, de acá ir a buscar definiciones, qué es antisemitismo y cuándo es antisemitismo, o cuándo anti-israelismo o antisionismo. Las definiciones no ayudan, sino las conductas ayudan. Y ver una crítica justificada a Israel desde el campo humanista me parece mucho más significativo que la que está ocurriendo hoy en día, porque si el fenómeno general es el crecimiento del antisemitismo en todo el mundo, por un motivo u otro ese antisemitismo está creciendo y vos te tenés que preguntar a vos mismo quién se cruzó la calle. Es decir, por ejemplo, la izquierda latinoamericana siempre estuvo, por un lado, contra la ocupación, pero siempre fue empática a la condición existencial del pueblo judío. Dejó de serla. Quiere decir que yo, como hombre de izquierda, lamentablemente estoy entre dos pinzas. Estoy entre la pinza de la derecha mesiánica israelí, que dice que soy un traidor, que soy un vendepatrias porque quiero la paz, que no me importan los caídos, etcétera, etcétera. Eso es una parte de la pinza. El otro lado de la pinza es la izquierda a la cual yo tengo algún vínculo, pero gran parte de ella se transformó abiertamente en antisemita y la otra está cruzando algunos límites, ¿me entendés? No, entonces, para cerrar este punto, yo creo que tenemos que ser muy cautelosos con nuestras respuestas. Te doy un ejemplo de lo que ocurre hoy en día en Argentina. Sin ninguna duda. Aparte, perdón, para hacer un acápite, vos sos ciudadano argentino también, o sea, sos israelí y sos ciudadano argentino, o sea que podés opinar de ambos lugares porque tenés derecho, para que entiendan aquellos que por ahí andan dando vuelta y que piensan y que están consternados todavía, como vos decís, algunos que no se les despierta la cabeza, pero bueno, sigamos con nuestro análisis, Darío. Sí, entonces, lo que yo digo es lo siguiente, el uso de palabras que tienen que ver que directamente son relacionadas con la Shoah, con el Holocausto o con la época de la Segunda Guerra Mundial, tiene que ser mucho más restrictivo. Por ejemplo, el uso de los vamos a hacer jabón por parte de una murga en Uruguay. Yo me pregunto en qué cabeza cabe hacer semejante afrenta a la historia y al presente del pueblo judío. O, por ejemplo, el uso de términos como Gestapo para definir acciones del gobierno actual de Argentina, si es correcto o no, o cuál es la alternativa para nombrar alguna clase de acción, digamos, represiva en los medios de comunicación. Estamos hablando, perdón Darío, estamos hablando para que entiendan nuestros oyentes de que el diario Clarín sacó una comparación con el tema de la Gestapo y salió la DAIA a decir que no se banalizara ciertos temas, ¿no?
Estamos hablando de eso. Sí, es cierto. Yo acá en este sentido creo que la denominación de Clarín es muy infeliz y la declaración de la DAIA no es mucho más feliz. Okay. No es mucho más feliz. Es decir, Okay. Por supuesto, no hay que usar Gestapo, pero hay que declarar que sí es. Cuando vos decís no podés decir Gestapo, tenés que también hacer la crítica a la situación que llevó al uso de la palabra que no hay que usar, ¿me entendés? Totalmente, sí, comprendo. Lamentablemente eso no aparece en ciertos comunitarios que provienen de la comunidad judía horrorizada por el uso de la palabra Gestapo. Y Darío, ¿qué paralelismo encontrás, ya que estamos hablando de América Latina, qué paralelismo encontrás entre el avance de las derechas duras en Israel y lo que está ocurriendo en otros países de América Latina? Las derechas son diferentes. Primero que nada, en el caso de Israel no estamos hablando de una derecha coincidente a principios de la derecha, sino estamos hablando más de alguna clase de nacionalismo y alguna clase de fervor mesiánico. Por supuesto que no comulgo con ninguno de los dos, pero no es la derecha clásica de los dueños de los países, de los tratados que colocan en siempre mejor situación al capital y no al trabajo. No es esa clase de derecha. Quizás te diría, por el contrario, es una derecha que sí tiene alguna clase de conciencia social, digamos, más avanzada, pero lamentablemente, como la agenda central en Israel no es la economía, sino es la seguridad, es la soberanía, es lo que los árabes nos hacen y lo que nosotros hacemos a los árabes. Entonces, eso no es motivo para una persona de derecha nacional o nacionalista o religiosa no votar a la derecha porque tiene también demandas en el campo social. Lo que prima es la agenda, digamos, geoestratégica militar de Israel, el hecho de que estamos en este momento en 2 años y medio y 6 meses en guerra, que se podría haber reducido, que se podría haber acortado, que podría tener menos víctimas en Gaza, que podría haber resuelto problemas de la ciudadanía israelí y lamentablemente para mantenerse en poder mi gobierno, porque es mi gobierno finalmente, la continúa sin vistas a cuándo va a terminar. Darío, ¿cómo imaginas o cómo soñás que sean las próximas generaciones en lo que es Israel? Buenísima pregunta. Primero que nada, estamos asignados por 2 clases de traumas. El trauma histórico, mira lo que me salió, histérico. El trauma histórico y el trauma del 7 de octubre del 2023, que en realidad se acopla al trauma histórico. ¿Qué es lo que fue? Israel fue atacada en el 73 con un saldo de 2.800 soldados abatidos, decenas de miles de heridos que nunca se recuperaron, etc. Quiere decir que no estamos hablando de los números. En ese caso se trató de soldados, en este caso se trató de bebés. Es decir, ante nuestros ojos hubo visiones holocausticas que reforzaron las situaciones de trauma, que por un lado elevaron el nivel de resiliencia y por el otro lado nos colocaron en la situación de con ellos no podemos hablar. ¿Quiénes son ellos? Los palestinos. No con el Hamas, sino con todos los palestinos. Ahora, yo quiero recordarte a vos y a tu audiencia que en el 73, la guerra del 73, la guerra del Día del Perdón, fue dirigida por 2 líderes, Assad y Saadat. Sadat, el carnicero del Cairo. La guerra terminó en noviembre del 73. En noviembre del 77, Saadat estaba en el Parlamento israelí hablando de paz con Israel. ¿Qué significa esto?
que no es irreversible. Que eso ocurrió después de una afrenta terrible. Que eso ocurriría ahora después del ataque antisemita más grande que sufrió el pueblo judío después de la Shoah, el pueblo judío. Entonces, yo soy una persona optimista en el sentido del devenir de los tiempos, pero ¿qué es lo que va a ocurrir con la próxima generación? Yo creo que mucho depende del cambio de gobierno actual, que pueda dar un volantazo a nivel civil, a nivel sociedad israelí, a nivel educación israelí, reducir el impacto de los extremistas nacionalistas y mesiánicos, y creo que en ese sentido el primer paso va a ser acabar con el gobierno de Netanyahu, ofrecer una alternativa y seguir el camino de alternativa. Darío, muchísimas gracias. Shavua Tov, muchísimas gracias por haberme contestado, y te vamos a estar convocando, sabiendo la diferencia horaria que tenemos en este momento. Desconozco pues si estás en Israel o en otra parte, pero Shavua Tov, y estaremos próximamente convocándote para hablar y analizar la situación en el contexto que se vive actualmente allá en Israel. Con todo gusto y bendiciones a todos. Muchísimas gracias. Estuvimos hablando con Darío Teitelbaum, analista político y educador argentino-israelí, con el cual estuvimos analizando la situación que se vive actualmente allá en Israel. Así que vamos a una pausa y volvemos con el programa Zona Libre.